Voy a presentarles el ponente de hoy y la charla para este día. Nuestro invitado, don Ignacio Arruego Rodríguez, nació en Zaragoza en el año 75, es ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Zaragoza y doctor en tecnología fotónica por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente dirige el Departamento de Cargas Útiles Espaciales del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Ha participado en más de una docena de proyectos con las agencias tanto europea, la ESA, como estadounidense, la NASA, como la rusa Roscosmos, tanto en misiones de estudio de la Tierra como en exploración de Marte. Ha realizado estancias en el Centro Tecnológico de la ESA, en Holanda, STEC, el Cosmódromo de Baikonur, en Rusia, la factoría TSSKB Progress en Samara, Rusia, y en Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa. En relación con la exploración de Marte, fue jefe del proyecto de contribución española a la misión rusa Mars Mednet Lander, investigador principal de un sensor científico a bordo del módulo de aterrizaje Schiaparelli en la misión ExoMars 2016 de la Agencia Espacial Europea y de otros 3 instrumentos en la misión ruso-europea de ExoMars 2022. Y es el responsable de uno de los sensores que opera actualmente en la superficie del planeta rojo a bordo del rover Perseverance de la NASA. Cuenta con más de 200 contribuciones a revistas y congresos. Fue galardonado por la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación con el premio Ispasat a la mejor tesis doctoral en tecnología para satélites. Ha recibido un reconocimiento de la ESA por su participación en la misión ruso-europea Foton M3, 2 de la NASA por su contribución en la misión Mars 2020 y la Cruz del Mérito Aeronáutico del Ministerio de Defensa de España. Aficionado a la divulgación y a la escritura, durante 2006 fue columnista en las secciones Nacional y Ciencia del periódico digital Hispalibertas. Ha sido colaborador habitual de varios programas en diferentes emisoras de radio y ha aparecido en el capítulo de El cazador de cerebros de la 2. En 2014 publicó una novela de intriga histórica que, en su versión digital, alcanzó el primer puesto en la lista de bestsellers de Amazon España en todas las categorías. Y tiene 2 en el horno, atentos. Bueno, para mí es un placer presentarles la charla de hoy, Marte, la última frontera. Los que me conocen saben lo que me apasiona la astronomía y especialmente el tema de Marte, así que voy a disfrutar como el primero y yo espero que ustedes también lo hagan. Lleva por título Marte, la última frontera, y yo supongo que cuando uno ve este título, pues la pregunta evidente que alguien estará pensando ya en hacerme cuando termine es ¿iremos a Marte o no iremos a Marte? Entonces voy a empezar casi por el final y voy a empezar respondiéndola. Estoy seguro de que iremos a Marte, sí iremos a Marte. Los motivos para ir, bueno, eso ya lo dejamos para el final. Lo que ocurre es que para ir a Marte necesitamos aprender a hacer muchas cosas, necesitamos saber muchas cosas. Entonces lo que voy a tratar de contarles a lo largo de la próxima hora es, bueno, pues cómo hemos estado aprendiendo de Marte, cómo hemos estado explorando Marte en el pasado, cómo lo exploramos en el presente y cuáles son esas cosas que necesitamos aprender. Antes de empezar, voy a comenzar con un juego, les pido que participen, y es que voy a mostrar parejas de imágenes de fotos aéreas, de fotos cenitales que se llaman, hechas habitualmente con satélite, con orbitador. Vamos a poner una norma, por ejemplo, levanten la mano los que piensen que en todas ellas siempre que Marte es la izquierda. ¿Cuántos de ustedes piensan que Marte es la izquierda? Bueno, yo creo que será un tercio aproximadamente. Luego el 60% se ha equivocado, porque Marte efectivamente es la izquierda, la derecha es una foto del Teide, este es el Monte Olimpo en Marte. En esta otra, ¿quiénes piensan que Marte es la izquierda? Esta es complicada. ¿Nadie lo piensa? Pues aciertan todos, porque efectivamente la derecha es Marte. Esta es complicada porque tenía truco, esto es el mar amarillo en la Tierra y eso obviamente no es un mar, son huellas de estos gigantescos remolinos de polvo que se lían en Marte, que llamamos Dust Devils, que van dejando por el desierto, digamos. Entonces, no estáis comparando cosas comparables. Aquí, sin embargo, sí. Es más que evidente, ¿no? Son 2 fotos casi idénticas. ¿Cuál sería Marte para ustedes? ¿La izquierda? ¿La derecha? La izquierda es Marte. La derecha es el desierto de Namibia. Esta es más fácil, quizás. ¿Quién piensa que Marte es la izquierda? Casi nadie, ¿no? Bueno, aciertan. Marte es la derecha. La izquierda, de hecho, es foto aérea, foto desde avión, no desde satélite, que es el Kilimanjaro. Estas sí son parecidas. ¿Quién piensa que Marte es la izquierda?
No se la juegan, ¿eh? Bueno, la izquierda es una isla de Canadá y la derecha es la zona donde lleva más de una década el rover Curiosity de NASA explorando, el cráter Gale. Muy parecidas. Y esta es la última. ¿Quién piensa que Marte es la izquierda? La izquierda está aquí al ladito, bueno, al ladito, es Doñana. Y lo de la derecha son unas dunas poligonales en Marte. ¿Por qué les pongo todas estas imágenes? ¿Por qué hacemos este juego? Ya ven lo difícil que es distinguirlo. En general no han acertado, la verdad. Marte y la Tierra son hasta cierto punto planetas bastante similares. Como ven ahí, el diámetro de Marte es, bueno, se lo digo yo, más o menos es la mitad del de la Tierra. Eso hace que tengamos una gravedad en torno al 38% de la gravedad terrestre, o sea, bueno, bastante decente, digamos, para nosotros, ¿no? Fíjense en el día dura 24 horas y 37 minutos, esto ya es casualidad, es decir, dura casi lo mismo que en la Tierra. Y de hecho el eje de rotación de Marte está inclinado prácticamente lo mismo que el de la Tierra, con lo cual hay estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, igualito que en la Tierra. Duran más, porque la órbita de Marte dura más, pero igual que en la Tierra. Es cierto que es un planeta frío, ven ahí, bueno, esto aquí no se ve, ven ahí que la temperatura media es de 55 grados bajo cero. Bueno, es una temperatura que se ha alcanzado en sitios de la Antártida, por ejemplo. Pero la temperatura máxima, según zonas de Marte, según épocas del año, ven que son unos 27 grados muy cómodos, ¿no? Pero es frío. Marte tiene algunos de los accidentes geográficos, digamos, más impresionantes de todo el sistema solar. Tiene el monte Olimpo, que es el monte más alto que se conoce en el sistema solar. Ahí ven su perfil al ladito del Everest, que es enanito. Y lo mismo aquí ven, este perfil que se ve en blanco, es el Gran Cañón del Colorado. Y esto es el Valles Marineris, un gran cañón que cruza Marte, 4.000 kilómetros de largo. Imagínense, es muy impresionante. Entonces, ¿qué interés tiene estudiar un planeta que sabemos que guarda ciertas similitudes con el nuestro? Las similitudes van más allá. Hace unos 3.500 millones de años, hoy sabemos seguro que Marte tuvo unas condiciones aptas para la vida. Era un planeta más templado, era un planeta con una atmósfera más densa, era un planeta en el que circulaba agua por el suelo, y tuvo esas condiciones aptas para la vida durante más tiempo del que tardó la vida en surgir en la Tierra. Es decir, que es más que probable que la vida existiera en Marte. Ahora no, ahora Marte es un desierto. ¿Cómo dos planetas tan similares en un momento dado han evolucionado de manera tan distinta? Estudiando otros planetas aprendemos mucho también de nuestro propio planeta. Quizá no se ha adquirido una conciencia tan grande de lo relevante que podía ser a escala planetaria el efecto invernadero como cuando en los 70 se estudió Venus, que tiene un efecto invernadero tremendo. Y por supuesto, imagínense que vamos a Marte, que está aquí al lado, entre comillas, el universo es enorme, es infinito, digamos. Vamos al pueblito que tenemos ahí al lado, lo único que somos capaces de llegar, de hecho, que es a Marte. Imaginen que encontramos vida, o signos de vida pasada. Bueno, pues esto ya trasciende incluso la cuestión científica, ¿no? Hay cuestiones incluso aquí metafísicas, religiosas. Hombre, pues si al único sitio que soy capaz de ver, de ir a mirar, también hay vida, va a ser que tan especiales igual no somos. Es decir, hay muchas cuestiones y se ha estudiado desde siempre, se ha mirado desde siempre. Civilizaciones antiguas empezaron a ver ese color rojo que se distingue a veces en Marte y ese movimiento errático que hace en el cielo, porque a veces cuando uno lo ve frente al fondo de las estrellas, da la sensación de que Marte avanza, retrocede, vuelve a avanzar, un movimiento caótico, y bueno, pues quizá por eso se identifica con el dios de la guerra, ¿no? Si nos vamos más hacia el presente, 500 años atrás, Kepler, bueno, pues desarrolla sus leyes que rigen el movimiento de los planetas en torno al Sol y atendiendo a cómo es la órbita de la Tierra, que ven en esa gráfica de arriba, que es más interior, más cercana al Sol que la de Marte, la Tierra además en un momento dado de la órbita va más rápido que Marte y lo adelanta. Ese adelantamiento es el que provoca que tú a veces a Marte con respecto al fondo de las estrellas lo ves en un lado unas estrellas y luego en otro, y eso explica ese movimiento errático que ya se observaba, ¿no? El Galileo desarrolla el telescopio y lo enfoca sobre Marte por primera vez muy a principios del siglo XVII. Y a partir de entonces hay toda una serie de astrónomos, como Christian Huygens, holandés, que observan Marte. Él es el primero que observa una región que llamamos Syrtis Major, que es una antigua zona volcánica más oscura en Marte, y viendo cuándo aparece y desaparece esa zona por su telescopio, estima por primera vez el periodo de rotación de Marte, el día de Marte. Esto lo afina más Giovanni Cassini, que se desarrolla un gran telescopio en el Observatorio de París. Otro investigador, Wilhelm Herschel, ya, fíjense que ya nos vamos moviendo hacia el siglo XIX, observa por primera vez cambios en el brillo en las zonas polares, que intuye que puede ser algo similar a la Tierra, ¿no? Cambios en cantidad de hielo que hay en los polos. Pero empiezan a aparecer también otros científicos, y fíjense que estamos ya llegando al siglo XX, que por las cosas que observan en Marte, llegan al convencimiento de que en Marte lo que pasa es que hay vida. Aquí he copiado una frase de este señor, Camille Flammarion, francés,
de uno de sus libros, Las tierras del cielo, donde parece que nos esté describiendo pues, una isla del Mediterráneo. Y él estaba convencido de que había vida en Marte. El científico Giovanni Schiaparelli, fíjense lo mismo, finales del 19, principios del 20, hace unos primeros mapas con lo que él observa por su telescopio, con unas estructuras que él llama canales. Y aunque él no lo pretendía, para mucha gente la idea que se montan en la cabeza es que hablamos de canales artificiales. Entonces la gente empieza a pensar que hay canales que alguien ha construido. Y llega a ver gente como este millonario estadounidense, Percival Lowell, que se construye un observatorio tremendo entero en su ciudad, en Flagstaff, en Arizona, que llega al absoluto convencimiento de que efectivamente esos son canales artificiales, e incluso les da una explicación. Dice, aquí hay una civilización que está tan desarrollada, que está construyendo, ríanse ustedes del trasvase del Ebro, canales para llevar agua desde los polos hasta el Ecuador. En el siglo XX, estamos hablando del siglo XX, en el que hemos nacido, pues, yo creo que probablemente todos los que estamos en esta sala. Hay otros científicos que tratan, por supuesto, de rebatir las teorías de Percival Lowell, pero la idea ya ha calado, hasta el punto de que hay ingenieros de radio que intentan comunicar por radio con los marcianos. El espiritismo es una corriente que entonces se está extendiendo en Estados Unidos y en Europa. Hay espiritistas que dicen que hablan a diario con los marcianos. Incluso hay quien presenta el alfabeto con el que se comunica con los marcianos. Lo que les quiero decir con esto es que la idea de que existe una civilización marciana está absolutamente generalizada y extendida a mediados del siglo XX, lo creamos o no. Se dan por ello episodios como este famoso en el que Orson Welles hace una transmisión radiofónica, una dramatización de una novela de finales del siglo XIX de H.G. Wells, que es La guerra de los mundos. Y entonces él empieza a describir por la radio que estos marcianos están llegando a la Tierra y nos están invadiendo. Y lo que ocurre es que se le olvida, o probablemente no se le olvida, lo hace intencionadamente, aclarar que es una dramatización en base a una novela. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la gente se lo cree que de verdad nos invaden los marcianos y entra en pánico y salen por miles a las calles. 1938. Cunde el pánico hasta el punto que Orson Welles tiene que salir a pedir disculpas públicas en radio y televisión. A mediados del siglo XX, Ray Bradbury publica Crónicas marcianas. Es la primera vez que se describe una colonización de Marte por parte de los humanos. El cine en Hollywood nos presenta a los humanos en toda esa época de la Guerra Fría como seres monstruosos. Se dispara en definitiva el interés de todo tipo de autores por la ciencia ficción en torno a Marte y a la civilización marciana. Por tanto, ¿cuánto ha cambiado nuestra imagen de Marte en tan solo una generación? Me van a permitir la indiscreción si ahora les pido que levanten la mano aquellos que hayan nacido en 1960 o antes de 1960. Hay unos cuantos, diría que, no sé, quizá un 20%. Pues miren, a lo largo de sus vidas, estamos hablando de cómo era todo esto, lo que se creía. Ahora les voy a mostrar lo que se creía aquí en España cuando ustedes nacieron. Y hoy vamos a terminar hablando de que esto es un desierto y que a ver cómo conseguimos ir allí, ¿no? Es decir, ha cambiado mucho nuestra imagen de Marte. Miren, un nodo de la época. También la ciencia y la tecnología forman parte del muestrario de proezas del gobierno. Proezas. Básicamente cuentan lo mismo. Marte ha quedado a 56 millones y medio de kilómetros de la Tierra y otra posición de esta índole no se conseguirá hasta 1971. Durante un mes, los astrónomos del Observatorio de Madrid, señores Gullón, Martín Lorón y López Arroyo, realizaron sus investigaciones en la imagen del planeta Marte a través del Equatorial Group. En Marte hay vida vegetal y aún posiblemente vida animal rudimentaria. En la actualidad repercute sobre luego su ya habla meteorología. sobre cuestiones científicas relativas a su atmósfera y demás, pero ya ven, vida vegetal seguro y vida animal rudimentaria también. Y entonces llega el año 1957, y en el 57 pasa algo que lo va a cambiar todo, que es que la Unión Soviética lanza el primer satélite, el Sputnik. A partir de aquí comienza otra etapa en cómo hemos estudiado Marte, que es, lógicamente, la exploración robótica, es decir, con naves espaciales, del sistema solar en general.
Este es un mapa, digamos, de familia de todas las misiones, 40 y tantas, que han ido a Marte. Empezamos, como ven ahí arriba, en los años 60, vamos dando la vuelta, hasta aquí estamos en la década de los 80, y toda la primera mitad, como ven, son banderas soviéticas y americanas. Empezaron sobre todo los soviéticos dominaron todos los principios de la carrera espacial. Hay que esperar hasta los 90 para ver algunas otras banderas, y vamos avanzando. Lo ponemos de forma lineal, esa primera mitad de la tabla. Obviamente no les voy a hablar de todas estas misiones, como es lógico, pero sí voy a destacar algunas. Vamos a empezar por la misión americana Mariner 4, porque es la primera misión que hace lo que llamamos un flyby. Normalmente vas a un planeta, puedes pretender mandar un cacharro que aterrice en el planeta, puedes pretender dejar un orbitador dando vueltas en torno al planeta, o en esos primeros tiempos, porque todo eso es más complicado, pues simplemente pasar cerca del planeta, una vez y ya, es lo que llamamos un flyby. Entonces esta misión iba a hacer un flyby. Vuelvo un minuto atrás. Va a ser la primera vez que se sacan fotos de Marte y todo el mundo está convencido de que en Marte hay vida. Este es un científico de la NASA contándolo, ¿no? Esperamos encontrar vida en Marte. Ya mucha gente empezaba a pensar que solo vida vegetal, todavía había quien pensaba que vida animal o incluso civilizaciones, ¿no? A unos 16.000 kilómetros de altura, la nave enciende las cámaras, se tomaron 20 imágenes, 20 y media, tardan la tira en llegar a la Tierra. Cuando alguien se queja hoy de que el internet le va lento, pues esto eran bits por segundo, no megabits por segundo. Y por fin empiezan a ver las fotos. ¿Y qué ven? Pues absolutamente nada. Desierto. Desierto, desierto, desierto. No hay vida, no hay vegetación, no hay canales construidos por nadie. Parajes yermos, como dice allí. Y hay que esperar hasta la 12ª foto para empezar a ver algo. Y ese algo, aquí lo ven, no es otra cosa que cráteres. Entonces, claro, la decepción inicial es tremenda, ¿no? No hemos encontrado eso que esperamos. Bueno, salvo para los que querían que los marcianos nos iban a invadir, para eso sería un alivio, pero en general la decepción es tremenda. Ahí no hay vida y todo aquello que esperábamos ver. Bueno, supone un cierto alivio encontrar esos cráteres. Y alguno dirá, pues anda, que menudo viaje para quedarte contento porque has visto unos cráteres, ¿no? Bueno, tiene un interés. No sé si han tenido ocasión de ir alguna vez, de ver algún cráter dejado por un meteorito en la Tierra. Esto es una foto, yo tuve la suerte de ver un impacto de meteorito que hay en una zona, un tiempo que estuve en Australia, en una zona en mitad del desierto, en el centro de Australia, a cientos de kilómetros de cualquier lado. Y este es el cráter, porque se lo estoy diciendo yo, porque si no, no dirían esto en mi pueblo, hay varios sitios como este, ¿no? Claro, en la Tierra hay un montón de fenómenos que están modificando permanentemente el terreno, a gran escala, desde la tectónica de placas, un volcán, vean el volcán de La Palma, pero por supuesto la meteorología, la vegetación, los animales. Entonces esto va cambiando. Eso de ver unos cráteres intactos en Marte, en esas fotos, lo que nos indica es que, vale, todo esto no sucede, no hay animales, no hay vegetación, etcétera, etcétera, pero esas paredes del cráter han quedado expuestas ahí capas de terreno de miles de millones de años de antigüedad. Si somos capaces de llegar allí y estudiar unas muestras de esas capas, estaremos viendo el Marte de hace miles de millones de años, cuando probablemente había vida. Ese es el interés que tiene. Bueno, seguimos adelante, me quedo en el año 71. No es que hubiera un gran descubrimiento científico, pero me parece una historia curiosa para que veamos lo difícil que es todo esto. Se lanzan 4 misiones a Marte. Lo que están viendo es una secuencia de imágenes tomadas mucho tiempo después por 2 rovers en Marte, del mismo sitio, que ven cómo se ha ido cubriendo el cielo. Son fotos sin más. Se ha ido cubriendo el cielo. Una cosa que tiene Marte es que se lían unas tormentas de polvo enormes, enormes que llegan a ser de escala planetaria, cubren todo el planeta. Bueno, pues en este año 71 se lanzan 4 misiones, 2 americanas, 2 soviéticas. La primera americana falla en el lanzamiento, sí, quedan 3. La segunda americana pretendía simplemente orbitar Marte, bueno, pues llega y orbita Marte. Pero las 2 rusas, soviéticas, pretendían llegar y directamente aterrizar. Mientras se estaban acercando a Marte, ya como un mes antes, desde la Tierra se empieza a ver que algo está cambiando en el brillo de Marte, observando con telescopios y más. Lo que estaba pasando es que se estaba produciendo la mayor tormenta de polvo a escala planetaria que se conoce. Y las naves soviéticas, las pobres, se zambulleron en la peor tormenta de polvo que uno puede imaginar. Una murió directamente y la otra, la Mars 3, consiguió mandar 20 segundos de datos. Pero bueno, fue un hito, fue la primera vez que alguien aterrizó algo en Marte, que fueron los soviéticos. Hay que esperar hasta mediados del 75, cuando las Viking, que las conocerá todo el mundo, 2 naves gemelas americanas, aterrizan ya de manera, digamos, segura en Marte. Y estas 2 fotos son icónicas, ¿no? El divulgador Carl Sagan con una réplica de la Viking, y esta de abajo es la primera foto que se hace sobre Marte, un aparato enviado ahí por nosotros a su propio pie, digamos, su pata, sobre el suelo de Marte. Bueno, vamos a esta parte del quesito. Entramos ya en los años 90 y aquí voy a destacar solamente una de las misiones, que es Pathfinder. Pathfinder es la primera vez
que se pone un artefacto móvil sobre la superficie de Marte. Esto que ven aquí en el centro es la nave que aterriza, lo que llamamos el lander, que como ven tiene esa especie de 3 pétalos, es porque van cerrados cuando esto está bajando, ahora lo verán en un vídeo, y una vez aterriza se abren, ¿no? Lo que queda en medio es la estación robótica con sus instrumentos científicos y demás, y si ven en este de aquí está el pequeño robotito Sojourner, que era más o menos una cosa así, una cosa pequeñita, y fue la primera vez que se puso un aparato móvil sobre la superficie de Marte para explorar un poquito más allá. Aquí ven algunas imágenes. Si las películas estas de Walt Disney, el Wall-E, por ejemplo, da penita, pues este también da un poco penita, porque se sabe que las baterías que mueren por el frío de Marte, las baterías del lander murieron antes, con lo cual este bicho pues estuvo por ahí dando vueltas, tratando de decir hola, estoy aquí, y nadie le contestaba porque el lander ya se había muerto, ¿no?, durante unos días. Bueno, seguimos, nos vamos a la década de los 2000 y aquí quizás, por supuesto, hay que destacar los 2 rovers que seguro que a todo el mundo le suenan, Spirit y Opportunity, 2 rovers gemelos que batieron todos los récords en Marte. Pero también quiero presentarles muy brevemente, hablarles de que existió esta misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea, que llevaba también un aterrizador, Beagle 2. Miren, en España yo creo que nos hacemos muy mala promoción, publicidad de casi cualquier cosa que hacemos. En Europa se hace regular, los americanos son los que lo hacen bien. Esta es probablemente una de las misiones que más retorno científico ha producido en la exploración de Marte, es una misión europea. Lo que ocurre es, lleva más de 21 años y sigue funcionando, que llevaba de la mano un pequeño aterrizador que se hizo en el último momento, ni siquiera era de la Agencia Espacial Europea, era solamente británico, con muy poquito dinero, con muy pocos recursos, con muy poco tiempo. Entonces aquilató todo al máximo y nunca supimos de él. Años más tarde, por unas fotos de un orbitador con una cámara de alta resolución, se encontró dónde había caído y se descubrió que sí que había aterrizado, y sí que había aterrizado bien, con la pena de que uno de los 4 paneles solares que tenía que desplegar, esta es una foto que se ve desde la órbita, hay que creerse que esos son los paneles solares, pero lo son, no se había desplegado. Y estaba todo tan aquilatado que simplemente por faltarle ese 4.º panel ya no fue capaz de tener potencia para comunicar con Tierra. Fue una pena. Pero bueno, aquí en esta década es cuando tienen lugar los 2 rovers que les decía gemelos, Spirit y Opportunity. Si el Sojourner era una cosa así, esto ya es un cacharro de 300 y mucho, casi 400 kilos, ¿vale? 2 rovers gemelos. Vamos a ver cómo entran en Marte, porque hay una parte importante que hay que replicar si queremos ir con personas a Marte. Esto es el Jet Propulsion Laboratory, el JPL es el laboratorio de NASA donde se ha hecho prácticamente toda la exploración del sistema solar. Entonces la nave tiene por fuera esa pinta, es como un cascarón que llamamos aeroshell, que envuelve completamente a lo que va dentro y va a aterrizar. La parte frontal es lo que llamamos el escudo térmico, tiene unos materiales pensados especialmente para protegernos del calor que se produce al rozar con la atmósfera cuando estamos entrando en ella. Al cabo de un tiempo ya deja de producirse ese calor, desplegamos un paracaídas que nos da una sustentación mayor y entonces ahora nos podemos permitir soltar ese escudo térmico que va a caer por su propio peso. Ahora lo van a ver. Ahí, empieza a caer. Y eso que ven es esa pirámide que les hablaba, que veíamos con el Sojourner, ¿no?, que eran como 3 pétalos, que ahí ya estaban abiertos, pero que normalmente van así plegados, con una especie de tela que lo envuelve. Esa tela que lo envuelve son unos airbags. Los van a ver ahora inflarse. Se inflan esos airbags, un montón, como ven, de bolitas. Ahora unos retrocohetes frenan un poco y sueltan a unos decenas de metros de altura y eso empieza a caer. Esto tarda un poco, así que lo voy a pasar. Bueno, cuando por fin para, pues se abren esos pétalos que veíamos antes ya en la foto que les he enseñado y ahí dentro ya está el rover, que a su vez pues va a desplegar sus paneles solares, sus antenas, sus instrumentos, sus cámaras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, seguimos avanzando, vamos al siguiente quesito, que estaríamos ya en los años 2010, en la década de 2010. Aquí voy a destacar unas cuantas misiones. Esta les hablaré muy brevemente, ahora verán por qué, que ven ahí 2 banderas, rusa y china. Curiosity es el primer gran rover de 1 tonelada que se pone en Marte y la primera parte de una colaboración de más de 2 décadas ruso-europea, que se hizo más 2016. Citar, aunque no les muestre nada, por ejemplo, que hacen su aparición, por ejemplo, los indios, que mandan un primer orbitador a Marte. Bien, esa primera contribución rusa que les decía es una misión enorme, no me voy a detener en ella, si tienen curiosidad pregúntenme después al final, pero simplemente mencionarla porque, hombre, nuestra banderita aparece allí. Tenía la misión, insisto, hacía muchas más cosas, iba a una luna de Marte, pero de camino lanzaba
lo que llamamos un penetrador, una especie de misil que aterriza de una manera completamente distinta en Marte, a toda pastilla, se pega un castañazo a 200 km por hora y despliega una estación meteorológica. Y era una colaboración que hacíamos entre Rusia, Finlandia y España. El gran rover de NASA de esta década, 1 tonelada de peso. Aterriza de una manera completamente distinta, lo vamos a ver en este vídeo. Toda la parte inicial es igual que antes, por eso lo he cortado para ahorrar un poquito de aquí de tiempo, es decir, lo del escudo térmico y demás. Desplegamos el paracaídas y ahora cuando el escudo térmico se deje caer, van a ver directamente aparecer ahí el rover. No va envuelto en nada, no va a haber unos airbags, va colgando de una cosa que NASA llama Sky Crane, podemos traducir como la grúa del cielo, que lleva, ahora lo van a ver, que se suelta y ya va cayendo ahí. Lleva unos retrocohetes que lo que hacen es que le dan una sustentación haciendo que eso flote y va bajando poquito a poco, y cuando ya está más o menos cerca del suelo deja descolgar con unas cuerdas el rover para que esos retrocohetes no se acerquen demasiado al suelo, que entonces levantarían muchas piedras y podrían dañar el rover. De hecho, en esta misión aún así se levantaron algunas piedras y acertaron a dañar un sensor, ¿adivinan de quién? Nuestro. Bueno, era un sensor que estaba redundado, teníamos otro igual. Ya deposita el rover, el Sky Crane se marcha, se aleja para no suponer un riesgo para el rover y ya por lo mismo empieza a desplegar sus cosas, empieza a hacer su ciencia. Este no tiene paneles solares porque funciona con energía nuclear, hay una diferencia. Fíjense la foto de familia, ¿no?, de esta evolución, el Sojourner chiquitín, los de casi 400 kilos, el de 1 tonelada. Les aseguro que cuando lo tienes delante, cuando estás con él, es impresionante. O sea, te saca 2 cabezas en 2,5 metros de altura, 2,7 de largo, es un pedazo de cacharro, ¿no? Y les hablaba también de un inicio de una colaboración enorme ruso-europea, aunque esto era casi todo europeo, ruso fue el lanzamiento. Es la misma aproximación, solo que lo que va con esos retrocohetes bajando, este es el lander Schiaparelli de la misión ExoMars 2016 de la Agencia Espacial Europea. Esto que ven aquí es una estación meteorológica donde nosotros teníamos ahí también un instrumento, era una colaboración Francia, Inglaterra, Italia, Finlandia, España. Y bueno, pues baja con sus retrocohetes hasta que a un par de metros del suelo los apaga, ¡pum!, y se deja caer. Hay un material abajo que amortigua un poquito esa caída, hecho también por una empresa española, Sener, y ya empieza a hacer su ciencia. Esta misión falló en el último momento, esto fue una pena tremenda, a falta de 40 segundos más o menos, había hecho todo bien, no solo bien perfecto, iba a aterrizar justo donde se quería que aterrizara, y lo que pasó, luego lo mismo, si quieren detalles, pues luego al final les puedo dar, es que en vez de apagar esos retrocohetes a 2 metros de altura, los apagamos a 2 kilómetros de altura. Y el castañazo, pues se pueden imaginar, fue tremendo. Lo que dejamos fue un cráter muy bonito, tan bonito que lo detectan cámaras en orbitadores en Marte. Este es el antes y el después de pasar nosotros por ahí. Eso es el detalle de donde cayeron, pues el escudo térmico ahí arriba, el paracaídas y el grueso del lander, ¿no?, digamos. Claro, además como que daba combustible porque se habían apagado muy pronto los retrocohetes, aquello explotó. Entonces, bueno, y llegamos al último trozo, al último quesito, que es ya la década actual. Y aquí voy a destacar la segunda parte de esa colaboración ruso-europea y Mars 2020, que es el otro rover grandote que tenemos ahora mismo funcionando en Marte. Vean que aparte de todo, pues los chinos ponen un primer rover en Marte, esto es una misión de Emiratos Árabes Unidos que pone un primer orbitador, o sea, empieza a haber ya más actores, ¿no? La bandera japonesa es una misión que se ha retrasado, por eso de momento no la marco. Miren, esta colaboración ruso-europea, Roscosmos, la agencia rusa, desarrollaba un lander sobre el cual iba el rover, que bajaba del lander y se pone a explorar. Y el rover es europeo. En el lander ruso, casi todos los instrumentos científicos rusos, algunos poquitos, precisamente nosotros teníamos 3 instrumentos allí, europeos. Y viceversa, en el rover casi todo es europeo y algún huequito para algún instrumento ruso. Otros compañeros nuestros del INTA tienen uno de los 3 grandes instrumentos que hay en este rover. O sea, una participación española y particularmente del INTA brutal en esta misión. Esta es un poco la imagen del rover, es parecido a los Spirit y Opportunity, aquellos rovers gemelos de 400 kilos redondeando. Lleva un taladro que habría permitido llegar a unos 4 metros en el subsuelo de Marte, que tiene un interés a su vez, por primera vez. Esto lo he puesto por curiosidad, es un modelo para estudiar la movilidad del rover. O sea, esto es realista solo de aquí para abajo, pero realista, es real. Lo digo por si alguien está pensando que esos rovers van como un coche por la M30 de Madrid, pues no, esta es la velocidad real a la que nos desplazaríamos y pasaríamos rocas. Les hablo todo el rato en pasado y no es porque la misión ya haya sucedido, es porque la misión se suspendió. Como les digo, es una colaboración ruso-europea. Y esto fue tan triste como que una semana antes de que nos tuviéramos que ir a Baikonur, que es el cosmódromo donde empieza toda la carrera espacial en mitad de Kazajistán,
que es una base rusa. Una semana antes de irnos para allá a integrar todo en el lanzador, ESA y Roscosmos rompieron relaciones ESA, Roscosmos en general, Europa y Rusia rompieron relaciones por la guerra de Ucrania. Así que bueno, pues fueron 20 y tantos años de trabajo, miles y miles de ingenieros europeos y rusos, decenas de miles de millones, en fin, bueno, decenas no, miles de millones a secas. Y todo esto pues se quedó en nada. El rover sí que será lanzado a finales de esta década con un lander que está haciendo la Agencia Espacial Europea con ciertas contribuciones de la NASA. Bueno, y la otra gran misión que había en esta década, como les digo, es el rover Perseverance, que es más o menos una copia, bueno, es prácticamente una copia del Curiosity, del que fue una década antes. Todas estas cosas que ven aquí, por el mástil este que se ha desplegado, son sensores de presión, humedad, temperatura, viento, que son los sensores que hemos hecho aquí en el INTA, Centro de Astrobiología, varias empresas españolas y alguna contribución de alguna universidad y de Finlandia también. Eso que ven allí, esa cajita que se ve allí también es un sensor hecho íntegramente por nuestro grupo en el INTA, que mide cómo es la luz del Sol en el cielo de Marte y saca también fotos del cielo y del Sol. Y les decía antes que aquí nos publicitamos bastante peor que en Estados Unidos. Los americanos lo que hicieron con esta misión fue llenarla de cámaras para el público. Esta foto que ven aquí es, de hecho, es fatal porque es, perdónenme, pero es una captura de un vídeo. Hicieron un vídeo de efectivamente cómo se ve el suelo de Marte conforme estás bajando, con unas cámaras que había en el rover. Esa foto es esa grúa del cielo, ese Sky Crane capturado por fotos que había en el rover. Y el rover está colgando el Sky Crane capturado por cámaras que había en el Sky Crane. Y todo esto para el público, sin más. Para nosotros esta foto es preciosa porque este instrumento es nuestro. Entonces, parece que nos lo han hecho a propósito para sacarlo. Pero fíjense, esto parece casi de película de, no sé, de Blade Runner o una cosa así, ¿no? Esto es el Sky Crane marchándose cuando ya ha dejado depositado el rover. Esto para el público llega mucho. Y esto es el principio, además, de una misión que se llama Mars Sample Return. Si queremos ir un día a Marte, el principal problema no es tanto ir como volver. Luego hablamos de esto. Entonces esta va a ser la primera vez que, dices, pues antes de pretender traer de vuelta de Marte personas, muchos kilos, a ver si somos capaces de traer un poquito de tierra de Marte, y así de paso la analizamos con técnicas de laboratorios aquí en la Tierra. Esto se ha empezado con Perseverance. Perseverance han visto que iba recogiendo unos tubitos al principio del vídeo, que son de muestras de tierra de zonas seleccionadas en Marte, estos tubitos. Entonces va a llegar un aterrizador gigantesco, 5 toneladas, a aterrizar muy cerca de donde esté Perseverance en ese momento. Perseverance se va a acercar a él, va a depositar esos tubitos en un contenedor y ahora fíjense, se abre un compartimiento y va a despegar un pequeño cohete desde la nave y va a ir a la órbita marciana. En órbita marciana va a soltar ese pequeño contenedor y le va a estar esperando otra gran nave, en este caso europea, esto es una colaboración NASA-ESA, para capturar ese pequeño contenedor con las muestras de Marte. Ven aquí la nave que aparece ahora, lo va a capturar y poner rumbo a la Tierra. Entonces vuelve a la Tierra. Y cuando ya esté cerca de la Tierra va a soltar el contenedor, lo va a lanzar hacia la Tierra. Y va a caer, pues como ese penetrador que les decía antes que llamamos penetrador, ese misil que cae a toda velocidad, pues esto va a caer a toda velocidad. Esto es pues por qué no decirlo, un orgullo, ¿no? Esta misión, el ver estos dos logos juntos, la NASA y la ESA, las dos mayores agencias espaciales ahora mismo trabajando juntas. Y esto es donde estamos. Y esto es el precedente de poder pensar siquiera en misiones humanas. Bueno, pues vamos a ver qué necesitamos. A partir de aquí todo lo que les cuente es algo que no ha sucedido, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué necesitamos para ir a Marte? ¿Se habla de ir a Marte llevando personas, sí o no? Pues sí, por supuesto, y se lleva 30 años hablando de ello. A finales de los 80, a principios de los 90, la NASA había encargado un informe que pasó a la historia como el informe de los 90 días a un grupo de expertos para que hiciera un planteamiento de cómo habría que ir a Marte. Y fue un poco, bueno, la verdad que yo creo que se les fue la mano bastante. Es decir, hacían un planteamiento en el que iban grandes tripulaciones, llevando grandes naves. Grandes naves, les decía antes que el problema es volver. El problema es que te vas allí y después tienes que despegar desde ahí. Y para eso necesitas combustible. Si te tienes que llevar el combustible que vas a necesitar para la vuelta desde aquí, el despegue desde aquí es de muchas toneladas y no tenemos tecnología que lo haga. Y alguien pensará, bueno, no estaba en los 90, no, es que no nos equivoquemos. La tecnología de lanzadores, ni con SpaceX, que está ahora, que sale todos los días en el telediario, supera todavía
a lo que consiguió el Saturno V, que fue el cohete que nos llevó en el 69 a la Luna. Es decir, nuestra capacidad de lanzamiento no ha mejorado en ese sentido. Entonces, claro, alguien dijo, bueno, entonces la solución que se les ocurría era ensamblar esas naves en órbita o en la Luna. O sea, que había como que pasar una estación intermedia antes de ir a Marte, ¿no? Bueno, hubo un señor que se llamaba Robert Zubrin, que fue fundador de la Mars Society, en ese momento ingeniero de una empresa que se llamaba Martin Marietta, que dijo, bueno, esto es una locura. Y junto con otros compañeros hicieron una revisión de todo aquello y plantearon un plan que llamaban Marte Directo. ¿Por qué directo? Porque dicen, esto de hacer una base en la Luna o en órbita para ensamblar no sé qué naves en plan galáctica, ¿no? y mandarlas para allá, pues no, vamos a hacer algo mucho más acotado. Y entonces ellos planteaban una cosa más acotadita. Empezaban por cambiar el planteamiento de misión. Miren, ese plan de NASA contemplaba un viaje que consistía en lanzamos la nave a Marte, esta parte azul primera, en el momento oportuno. Cada 26 meses más o menos está en una posición relativa a Marte y la Tierra que hace que este viaje sea pues, mínimo, digamos. Están solo 30 días la línea naranja en Marte y después hacemos un viaje de vuelta, ahí lo tienen, de 403 días. Una locura, y encima pasando por Venus. Una barbaridad, porque daba mucho miedo el estar mucho tiempo en Marte. Y estos señores dijeron, pero vamos a ver, te da miedo fundamentalmente dos cosas. La ausencia de gravedad, que claro, en aquel momento no llevábamos tanto tiempo estudiando la gravedad en la Estación Espacial Internacional, la ausencia de gravedad sobre el cuerpo humano. Pero es que en Marte sí hay gravedad, con lo cual para eso mejor estar en Marte que estar viajando. Y la radiación. Y es que Marte tiene una atmósfera tenue, pero que te protege la radiación. Mejor estar en Marte que estar viajando. Entonces dijeron, vamos a cambiarlo. Vamos a hacer un viaje rápido, la primera línea azul. Hay que estarse 500 días en Marte, eso sí, hay que tener ganas. Y después volvemos. Pero claro, dices, hombre, si liamos toda esta para estar solo 30 días explorando Marte, no compensa. Es mucho más adecuado, ¿no? Entonces empezaron cambiando esto y cambiaron todo. Dijeron, mira, lo que vamos a hacer son tripulaciones pequeñitas, 4 personas, y vamos a hacer 2 lanzamientos. El primero lo que hace es que lanza la nave de retorno. Y además la lanza no con combustible para retornar, que seguía saliéndose de lo que podíamos lanzar, sino con una estación que es capaz de generar, y luego hablaremos de esto, el combustible en Marte. ¿Vale? La ponemos allí, y 2 años más tarde, y si nos han llegado señales desde esa nave que nos dice que ya ha generado combustible, que ya está lista para despegar, entonces mandamos una tripulación. Es decir, parte un poco el asunto, ¿no? Les preocupaba la microgravedad, ahora preocupa menos, entonces pues plantearon incluso una solución de cómo la nave puede ir girando así, compensada, digamos, por una pieza del lanzador para generar una gravedad artificial. Y bueno, pues ya se llegaría a Marte, se desplegarían unos rovers que pudieran hacer exploración, chiquititos, otro rover donde pudieran ir los astronautas, en fin. Utilizando un paracaídas, tipo lo que hemos estado viendo en los vídeos anteriores, y como ven, pues había 2 naves, la que ERV es Earth Return Vehicle, vehículo de retorno a la Tierra, ¿vale? La que habría ido antes y estaría generando su combustible, que es con la que volvería. Bueno, 20 años más tarde, la NASA le da una vuelta a su plan y acaba pariendo algo que se parece al 89% al plan de este señor. Entonces se adapta la mayoría de premisas de Marte Directo, cambia algunas cosas, se pasa a una tripulación algo más grande y sí se hace, por ejemplo, un repostaje en órbita, porque ya no propone mandar la nave de retorno a que aterrice en Marte, sino que se queda en órbita marciana y lo que aterriza es una cosa más chiquitita. Bueno, hay pequeños cambios, pero básicamente asumen todos los conceptos, ¿no? Entonces, pues vamos por el principio, necesitamos el transporte a Marte. Como les decía antes, este es el Saturno V, el que nos llevó a la Luna en los 60. Su capacidad de poner algo en órbita era 140 toneladas en órbita baja terrestre. Ese dato, para poder comparar, lo tienen aquí. Los 2 desarrollos que hay hoy en día son el de NASA, el Space Launch System, y el de SpaceX, el Starship, que seguro que han visto en los telediarios muchos de ustedes. El Starship llega en su configuración más potente a 150 toneladas, frente a 140 de Saturno. O sea, lo coge y, bueno, y los pasa un poquito. El de NASA 130, es decir, que como ven en sus configuraciones mejores, 60 años más tarde estamos como estábamos. La propuesta de Starship hace suyo mucho de lo que ha propuesto NASA, y entonces hay un doble lanzamiento, como os decía también, en este caso porque lo que sí hacen es un repostaje de ese combustible que es tan valioso en órbita, o sea, lanzan una nave solo con combustible, una nave con astronautas, ¿no? Y cuando ya han salido de la Tierra, ya han pasado ese primer consumo de combustible, repostan en órbita. Entonces, bueno, vamos a ver aquí unas imágenes de cómo es esa nave es tremenda. Esta es la Starship, que aterrizaría tal cual en Marte, y esto es lo que llaman bueno, la etapa el Super Heavy, que es el booster, ¿no? el motor, digamos, que la empuja al principio del
de lanzamiento. Fíjense aquí con gente, porque es que esto uno ve esa foto y no se hace la idea de la barbaridad que es esto, ¿no? Esto es enorme. Aquí tienen un despegue acaban de hacer 2 lanzamientos exitosos, uno la semana pasada, hoy hace una semana exacta, y el otro otra semana antes, o dos semanas antes. Este es de esas 2 semanas antes. Vale, como ven es una nave enorme y todo ese booster, que así se llama, que tiene aquí debajo, además es que es reutilizable, es por lo que abaratan mucho los lanzamientos. Ese trasto, que es enorme, cae él solito a la Tierra de nuevo y es capaz de caer exactamente en la misma torre de la que había salido. Esto es espectacular. Ya les digo, han hecho ya 2 ensayos exitosos, la semana anterior, la pasada y 2 semanas antes. Se repostaría en órbita, como les estaba diciendo, y yo empezaba diciendo antes, se trataba de huir con Marte directo, de hacer ensamblajes en órbita. Es que esto no es un ensamblaje, esto no es montar una nave espacial, esto es simplemente verse allí y pasarse combustible. En el 75 se hizo un acoplo entre 2 naciones en guerra, fría, pero guerra, que fue la misión Apollo-Soyuz, donde una nave americana y una nave soviética enlazaron en órbita, y desde entonces lo estamos haciendo en la Estación Espacial Internacional todos los días, como quien dice. No es lo mismo, ¿no? Bueno, llegaríamos a Marte y la nave tiene que entrar. ¿Recuerdan ese escudo térmico del que les hablaba con las misiones robóticas? Bueno, pues algo parecido. Aquí la nave es esta cosa gigantesca donde vivirían, de hecho, los astronautas el tiempo que estén. Pues tiene su escudo térmico para protegerlo. Y esto se acaba de ensayar el jueves pasado, con un lanzamiento aquí en órbita terrestre, que después se fuerza la reentrada, y esta cosa que ven aquí es precisamente el escudo térmico actuando. Y bueno, y luego ya pues volveríamos despegando de Marte con la misma nave Starship. Bueno, por lo tanto hemos hablado del transporte. Si vamos a Marte necesitaremos una casa, evidentemente. La primera aproximación es que la casa la llevemos desde la Tierra, esa por supuesto. Cuando después ya tratemos de desarrollar un poco más esos pueblecitos, digamos, esas colonias, la solución que se está proponiendo es imprimir con impresoras 3D, que ahora están a la orden del día, utilizando suelo del propio Marte. Y entonces esto es una idea de un proyecto de una de las unas cuantas ya empresas que hay dedicadas a esto, donde la impresora tendría un brazo muy largo que podría coger suelo de Marte e ir haciendo esa impresión. Y bueno, pues han pensado ya con sus 4 plantas para distintas cosas. Aquí tienen la visión extruida de esto. Y bueno, pues ya hacen sus diseños un poco publicitarios, ¿no? Con sus dormitorios, con sus zonas de trabajo, con sus cocinas, la escalera, para entrar a vivir, vamos, muy bonito. Pero claro, alguien dirá, bueno, pero esto es un dibujo, ¿no? Pues no exactamente. Estamos avanzando ya en ello. En 2019 la NASA convocó un concurso para todo esto que les estoy contando. Estos son imágenes reales, les pidieron una impresión a escala 1/3. Entonces pues las empresas llegaron ahí y pusieron sus máquinas a funcionar. Este es un detalle de cómo se está imprimiendo. Cuando terminaron les hicieron pruebas mecánicas para que se fuese resistente. Aquí están insertando una ventana, eso es un corte de cómo queda la pared. Es decir, sí, se va avanzando en estas cosas, no son ya solamente ciencia ficción. Hasta el punto que esta empresa se ha planteado utilizarlos para turismo y ponerlos en bosques por Estados Unidos. Esto es curioso, luego hablaremos de ello. Esto no son 2 personas, son 2 trajes que están colgando ahí fuera. Luego veremos por qué. Hasta el punto de que en Florida la NASA se ha creado ya un hangar tremendo donde han hecho esta impresión en 3D de una casa de más de 100 metros cuadrados donde vivirían los astronautas. Y están haciendo experimentos, digamos, de tener a gente ahí simulando que están viviendo en Marte. El tercer paso que se ha planteado, aunque esto está en discusión, sería vivir bajo tierra. Es decir, bueno, pues si podemos hacer casas bajo tierra, al estilo de los refugios nucleares, tenemos la protección del suelo de Marte frente a posibles eventos de radiación solar que puedan venir, que es una cosa que preocupa. Lo que ocurre es que ahí el aspecto psicológico, que también se tiene muy en cuenta, pues entra un poco en conflicto, ¿no? Lo de vivir bajo tierra como si fuéramos hormigas, pues parece que entrar no es lo que más gusta. Bien, si vamos a Marte a explorar Marte, habrá que moverse sobre Marte. ¿Tenemos capacidad? Bueno, estas fotos las habrá visto todo el mundo. Los astronautas de las misiones Apolo andando por la Luna, es decir, rovers ya se han desarrollado y ya han andado por la Luna. Eso sí, rovers no presurizados, rovers que necesitan que el astronauta vaya con traje, con lo cual te sirven para ir a la vuelta de la esquina y poco más, porque eso tiene una independencia muy limitada, ¿no? Lo ideal sería tener rovers presurizados. Esto es un rover de la película de Martian. Y entonces volvemos a lo de antes. ¿Y esto existe? ¿Esto es solo un dibujo? ¿No? Pues no, esto existe.
La NASA ya tiene desarrollado un rover presurizado con esta función. Esa cabina que ven aquí delante es la parte presurizada y detrás tiene el puerto de acceso al traje. Ese traje que antes les mostraba que en la casa que está ahí como colgando, aquí también. Ahora verán cómo se utiliza. Pueden girar las ruedas en cualquier sentido, puede hacer virguerías, auténticas virguerías. Aquí se está aproximando a una zona de embarque pues de manera lateral. Y miren, esto es lo que les decía del traje. Van a ver qué curioso cómo entran en el traje los astronautas. Entran desde la zona presurizada, el traje está fuera, y entran a través de la mochila que tiene detrás el traje, que se abre completamente, de tal manera que entran, tienen un compañero dentro que les ayuda, y el compañero dentro cierra, y esa mochila ya se descuelga del rover y salen andando. ¿La idea cuál es? Miren, astronautas en la Luna manchándose de polvo lunar, lo que se llama regolito lunar, que se adhiere a todos lados, y que en ese momento además no se sabía si podía ser incluso, pues yo qué sé, cancerígeno, que se lo llevaban para dentro de la nave Eagle, claro. Entonces se trata de evitar eso. Entonces el traje está fuera y nunca entra dentro. Desde dentro de la zona presurizada el tío se mete aquí, el otro le cierra por detrás y pum, y sale. Y para entrar pues lo mismo. Los trajes tendrán que evolucionar, por supuesto. Los trajes tienen, no me voy a detener, si tienen curiosidad podemos hablar luego un poquito de ello, pero 1000 cosas para permitir que el astronauta sobreviva en el espacio. Ha habido otros trajes desarrollados para estos últimos vuelos, incluso de turismo espacial, que son completamente diferentes, que obviamente permiten muchas menos cosas. Los trajes es otra de las cosas que tiene que evolucionar. Y tendremos que explorar, decía. Habrá zonas que incluso con estos rovers maravillosos no seamos capaces de llegar. Esta es una foto del volcán de La Palma. Y si recuerdan ustedes, el volcán de La Palma se exploró cómo estaba evolucionando el cráter mandando drones. No sé si recuerdan las imágenes de drones en los telediarios. Esta es una de ellas. Bueno, pues sería muy deseable tener drones. Sería claro, pero en Marte lo tenemos funcionando ahora mismo. Con Perseverance iba el helicóptero Ingenuity, un helicópterito pequeño de 1,8 kilos, aquí lo ven empezando a despegar, moviendo sus aspas, aquí lo ven en detalle, y eso es una captura, estaba volando y se hizo una foto a su propia sombra. Entonces esto ha estado funcionando, ha hecho 70 y tantos vuelos, decenas y decenas de kilómetros, y explorando sitios remotos, etcétera, etcétera. Luego es una realidad. Energía y oxígeno, evidentemente los necesitaremos para ir a Marte. Bueno, pues esto es un diseño conceptual de un generador basado en materiales radioactivos que calientan una parte que después por efecto termoeléctrico se convierte en electricidad y que más o menos generaría en torno a 5,5 kilovatios, lo que probablemente la inmensa mayoría de ustedes tienen contratado en sus casas. Volvemos a lo mismo, esto es un dibujito, ¿esto existe? Pues esto existe. Los Álamos es un laboratorio de Estados Unidos que ya en los 50 empezó a desarrollar energía nuclear y junto con otros centros de NASA han desarrollado ese cacharro que han visto antes, que más o menos son unos 400 kilos por cada kilovatio que produce. Habría que sembrar un pequeño campo de bichos de estos si queremos mucha potencia. Pero ahí la tenemos. Y en lo que se está trabajando es unos reactores mucho más potentes, de 40 kilovatios, que esto ya sí funcionan por fisión nuclear, como las plantas nucleares en la Tierra, digamos, ¿no? Se estima que hacia 2030 se pueda tener uno. Por supuesto existe la opción de poner células solares, pero el problema que tiene es que Marte está más lejos que la Tierra, luego llega menos potencia, menos luz del Sol, y además en Marte ese polvo del que les hablaba al principio termina cubriéndolo todo. Esta es una foto de uno de los landers de NASA, la misión InSight, que terminó muriendo por falta de potencia porque se habían cubierto de polvo los paneles solares. Entonces, bueno, como complemento puede ser, para cosas móviles puede ser, pero necesitamos ese otro tipo de energía que les decía antes. Les hablaba de lo de generar el combustible para la vuelta allí, in situ. Esto depende de qué plan mires, es necesario o no. Los últimos planes de NASA no, porque consideran que pueden aterrizar ese combustible. En los originales, ese de Marte directo que les decía, sí. Ese combustible es fundamentalmente metano, que es CH4. ¿Se puede generar metano en Marte? Pues sí. Dices, ya, pero esto será complicadísimo. Pues no, es una reacción química que se iba utilizando desde hace más de un siglo. Este señor, Paul Sabatier, Premio Nobel de Química en 1912, fue el que, digamos, la descubrió. Tienes CO2, hidrógeno, hace falta un catalizador, hace falta presión, temperatura, y generas metano y agua. Anda, que el agua no nos viene mal para explorar Marte. Esa agua la podemos usar para consumo o por electrolisis la podemos separar en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno para respirar, el hidrógeno para volver a meterlo aquí. Porque dices, ¿de dónde sacamos esto en Marte? El CO2 es el 95% de la atmósfera de Marte. Hacemos y ya lo tenemos. El hidrógeno no. El hidrógeno podríamos sacarlo del suelo de Marte, que hay agua, poca, pero hay, o llevarlo desde la Tierra.
pesa en torno al 5 o 6% del combustible que te hace falta. O sea, has rebajado a solo llevar el 5 o 6% de la masa que te hacía falta. Producción de oxígeno, necesitamos oxígeno, eso es obvio, ¿no? La necesidad. Miren, esto no es ya que sea si se podría o no se podría, lo estamos haciendo ya. Perseverance lleva un instrumento que se llama MOXIE, que es esta caja que ven, una cosita así, que más o menos coge CO2 de la atmósfera y genera oxígeno, y más o menos es el equivalente a tener un arbolito en Marte. Esto iba funcionando ya a tiempo, desde que aterrizamos, Perseverance aterrizó allí, lleva funcionando con muy buenos resultados. Es decir, ya a día de hoy estamos generando oxígeno en Marte. Necesitaremos agua. ¿Hay agua bajo la superficie? Bueno, hay agua bajo la superficie, hay agua en la propia superficie. Se estima que según zonas un 4, 7, 8% de la masa del suelo es agua, que habría que calentar para que se evapore, condensarla. Bien, habría que saber cómo extraerla. Pero es que en el propio subsuelo hay agua. Dices, ya, bueno, claro, pero anda que si vamos a un sitio contando que hay agua en el subsuelo, montamos nuestra torre de extracción y no hay agua justo en esa zona no hay agua, estamos fastidiados, ¿no? Agua líquida hay a mucha profundidad, eso sí es un problema. Decenas de kilómetros de profundidad, pero hielo no, hielo a metros, hielo de agua. ¿Sabemos dónde podemos ir? Pues sí, tenemos ya mapas de dónde hay en el subsuelo agua en Marte, porque con instrumentos desde órbita, por ejemplo esa misión europea que les decía que fue tan potente y que sigue funcionando, tiene unos radares que emiten unas ondas que penetran en el subsuelo y según la señal que obtienes de vuelta sabes si lo que hay es hielo. Luego ya tenemos mapeado a dónde nos interesaría ir. ¿Agricultura en Marte? Bueno, yo creo que si ahora les digo que también estamos cultivando en Marte, me tiran una pedrada, ¿no? Pues no estamos cultivando en Marte, pero se han hecho pruebas de cultivar con suelo, tanto lunar como marciano. Suelo lunar real, que se ha extraído machacando piedras de la Luna, de las que se trajeron del programa Apolo. Y ya ven, se han añadido unos poquitos nutrientes y, por supuesto, agua. Y suelo creado artificialmente, porque no tenemos suelo de Marte, pero sí sabemos de qué está compuesto el suelo de Marte. Se ha creado artificialmente y lo mismo, con un poquito de agua, que es más problemático que retenga el agua, pero se ha conseguido cultivar aquí más de 400 tipos de plantas en suelo que emula el suelo de Marte. Luego es posible, las plantas necesitan una mínima presión, mucha menos que la que necesitamos los humanos para poder vivir, en fin. Son en ese sentido incluso más fáciles. Luego sería posible pensar en invernaderos donde les demos la mínima presión que necesitan y cultivemos ahí las plantas. Bueno, NASA tiene 1000 actividades y una graciosa es que, claro, cuando los astronautas normalmente en la estación espacial comen comida deshidratada, estar 500 días con comida deshidratada, pues psicológicamente tampoco parece que guste, ¿no? Entonces tiene incluso un programa, un concurso para ideas, para generar comida pues, más apetecible y más sabrosa, ¿no? Comunicarse en Marte, necesitaríamos comunicarnos entre la gente que esté en Marte y, por supuesto, de Marte a la Tierra. De Marte a la Tierra nos comunicamos en todas las misiones, evidentemente, pero se está estudiando esto. Miren, esto es la portada de un informe de un grupo internacional que estudia este tema y en cuanto uno entra en el documento ya ve que además de estudiar lo que ya estamos haciendo desde hace 60 años, ya estamos considerando las comunicaciones en bases en Marte. ¿Y podríamos tener nuestro chateo con el de la base de al lado? Sí. Lo que nunca podremos tener es ese chateo, esa comunicación en tiempo real con nuestra familia en la Tierra. Porque claro, entre Marte y la Tierra hay, dependiendo de la posición que en su órbita en cada momento, entre 50 y 400 millones de kilómetros. La luz tarda entre 7 y 50 minutos en ir. Entonces pongamos en media que 30 minutos. Yo le escribo a mi madre, mamá, que ya ha llegado a Marte, media hora más tarde lo lee, me responde ahí cuánto me alegro, y entonces yo una hora más tarde recibo el cuánto me alegro, pues no, esa comunicación en tiempo real nunca va a poder ser, ¿no? Aspectos psicológicos, se estudia todo y esto es muy importante, todo el mundo habrá oído hablar de aquella Mars 500, ese 500 días en Marte, ahora ven que no era casual, misión de 500 días en Marte, donde encerraban a gente en plan Gran Hermano a que convivieran 500 días a ver si se mataban o cómo terminaba la cosa, ¿no? Entonces de esas ha habido muchas. ¿Experiencia en vivir en aislamiento en el espacio? Bueno, astronautas que han pasado por la estación espacial, muchísimos. El récord de tiempo total lo tiene un ruso. El de tiempo seguido lo tiene este astronauta de NASA, 371 días. Pero se siguen haciendo esos experimentos tipo Marte 500. Esto es una foto de un paraje muy aislado en Hawái, donde la Universidad de Hawái pues, ha reproducido un hábitat, digamos, marciano, y cuando salen a hacer sus actividades salen vestidos de astronautas. Están viviendo ahí como si de verdad estuvieran en Marte.
Por lo tanto, bueno, yo creo que nos vamos acercando a nuestro pueblo, ¿no? Estas son unas infografías muy bonitas que sacó National Geographic hace unos años, donde muestran, pues eso, la vida que habría en la superficie, donde ahí tenemos nuestras plantas de generación de energía nuclear, ven allá arriba, bueno, no creo que lo puedan leer, zonas de paneles solares, otras que están extrayendo agua desde el aire o agua desde el suelo o generando combustible, ahí ven metano, para la nave de retorno, y en el subsuelo, protegidos por el suelo de Marte de posibles eventos de radiación que de vez en cuando emite el Sol, tendríamos pues nuestras casas, ¿no? Con las zonas comunes, con las zonas de recreo, etcétera, etcétera. Bueno, esto sí es un concepto, evidentemente, porque todo esto, pues no, como conjunto, no hay nada ni siquiera que se le aproxime. Por lo tanto, y voy terminando, vuelvo al origen de la charla, ¿iremos a Marte? Yo creo que la pregunta es más bien, ¿qué más necesitamos para ir a Marte? Han visto que hemos ido abordando muchas de las cosas que necesitamos. Yo creo que lo primero que necesitamos no es algo técnico, que por supuesto, esto es complejísimo y nos quedan décadas de desarrollo. Lo primero que necesitamos es determinación. ¿Cómo se llegó a la Luna? Seguramente muchos de ustedes conocen este fragmento o este discurso. John Fitzgerald Kennedy, a principios de la década de los 60, diciendo: elegimos ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Y allí había una determinación que vendría, uno puede valorarlo como quiera, sí, porque había una guerra fría y porque había una carrera, y se llama carrera espacial porque había una carrera, a ver quién llegaba antes, ¿no? Americanos o soviéticos. Pero eso forzó que hubiera una determinación potentísima por ambas partes. Yo creo que eso es uno de los motores fundamentales que necesitamos. Y por supuesto necesitamos liderazgo. Cuando el hombre llega a la Luna, hay auténticos genios en ambos lados. Tenemos al que para mí es el mayor genio de la astronáutica moderna, que es Sergei Korolev, en el lado soviético, un héroe de la Unión Soviética que toda su vida no lo conoció nadie porque se cuidaba muy mucho de que se supiera quién era, por si acaso los americanos querían asesinarlo. Aquí lo ven en una foto con Yuri Gagarin. Mientras él vivió, la Unión Soviética fue ganando a los Estados Unidos absolutamente en todo. En cada hito que se dio en la carrera espacial fueron ganando en todo. Cuando él murió la cosa empezó a ir cuesta abajo. El liderazgo es importante. Y aquí tenemos a Wernher von Braun, personaje, pues bueno, un poco polémico, porque saben que tuvo un pasado nazi. Fue de estas personas que los americanos, cuando entran en Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial, van buscando científicos, y los rusos también, los soviéticos también. A este lo encontraron antes los americanos, o le ofertaron algo mejor, no sé cómo fue la historia, la verdad, y se lo llevaron para Estados Unidos y pusieron a su disposición. Bueno, él dirigió el programa Saturno V, el cohete que nos llevó a la Luna. Pero ese liderazgo venía acompañado de un liderazgo político, como ven. Aquí tenemos a Khrushchev y a Kennedy, dos auténticos líderes en su momento en sus respectivos países. Decía que hace falta liderazgo, y quizás es liderazgo, e ir a Marte es una empresa todavía mucho mayor. Es liderazgo y cooperación. Claro, liderazgo y cooperación en los tiempos modernos. A ver, cooperación con China. China es una caja negra. Está complicado. Cooperación con este señor. Liderazgo de este señor. Bueno, estoy polemizando un poquito, pero... Bueno, pero bien, vamos a mirar a Occidente. Vale, miramos a Occidente. Liderazgo. Bueno, pues sigo teniendo mis dudas, ¿no? Bien, lo que pasa es que el liderazgo, sobre todo en la parte técnica. Bueno, este señor sí es un líder en la parte técnica, pero quizás todo paso que da tiene una pequeña parte de egolatría que yo no termino, pero bueno, estoy polemizando un poquito. Cuando uno ve esto, dice, pues no lo sé. Por lo tanto, aún así, ¿iremos a Marte? Decía al principio, yo estoy convencido de que iremos a Marte. Decía, el por qué lo dejo para el final. Esto es una opinión muy, muy personal. ¿Por qué nos merecerá la pena ir a Marte? ¿Por qué querremos ir a Marte? ¿Por qué se trabaja en ello? Hombre, pues nos has empezado diciendo que estudiar un planeta ayuda a comprender el tuyo propio, que si tal, que si cual. Eso ya justifica por si querer ir a Marte, ¿no? En mi opinión, ¿lo justifica? Sí, pero no. Hombre, ya, pero hemos dicho que la vida, que si encontramos vida, fíjate las repercusiones que esto tendría. ¿Justifica esto que queremos ir a Marte? ¿Vamos a ir por esto a Marte? En mi opinión, pues tampoco. Yo creo que es algo mucho más arcaico y mucho más simple. Iremos a Marte por la sencilla razón de que somos exploradores. Es algo que está en nuestro ADN. Yo estoy convencido de que si ustedes ven esta foto, prácticamente todos sabrían identificar y decir que estos son Hillary y Tenzin, las dos primeras personas que pisaron el Everest. Y uno puede preguntar, ¿qué sacó la humanidad del hecho de que dos personas pusieran el pie en la cima del Everest? ¿Alguien se atreve a contestar?
Pues probablemente... mira, sí. Lo dejamos para el turno de preguntas. Efectivamente, esa es la cuestión. Es decir, no hay un más allá, es demostrar que lo podemos hacer. Así es. Somos exploradores, está en nuestro ADN, esto lo vamos a querer hacer sí o sí. Por lo tanto, sí, yo estoy convencido de que iríamos a Marte y estoy convencido de que muchas de las personas que estamos aquí, ojalá, veremos cómo pasamos de esa exploración robótica que les he contado a ver el primer ser humano pisando Marte. Y hasta aquí por mi parte. Muchas gracias. ¿Cuándo sería eso posible? Y después, ¿cómo se consigue que dentro de una base espacial o de unas casas la presión sea como la de la Tierra y no sea como la de... Claro, la de Marte hay menos presión, hay menos atmósfera. Sí. ¿Cómo se consigue eso? El tema de la presión y la gravedad, ¿cómo se consigue? No, la gravedad no la puedes generar. Empiezo por el final, la gravedad no la puedes generar. ¿Pero dentro de la base espacial? No, tampoco. Pero la presión sí. La presión sí, generando, tienes que tener un entorno cerrado, hermético, y generando tú ese exceso, digamos, de gas con respecto a la presión exterior marciana. Es decir, esa cajita que he mostrado, por ejemplo, ese MOXIE que se llamaba, ese instrumento que está generando oxígeno, tendría que tener la toma de CO2 desde fuera de tu hábitat y la salida de oxígeno hacia adentro. Claro, y al haber más oxígeno hay más presión. Eso es, claro. Sí. Y la pregunta, perdóname, de cuándo... Sí. Pues mira, te voy a dar la misma respuesta que daba hace 10 años, que es la misma que daba hace 20 años, que es dentro de 20 años. Vale, o sea, se va con... Esta es la fácil. Ya otra pequeña también pregunta, el tema de la... Perdona que se me ha ido. Bueno, si te vuelve... Entre las cosas que mencionas que faltan, sobre todo yo veo lo más importante es la comunicación, pero tal vez nos estamos olvidando de que en Marte el tiempo anda diferente que acá. Si las personas que viajan al espacio regresan con un impacto del tiempo diferente, hasta genéticamente comprobado, imagino que las personas en Marte tendrán una percepción del tiempo totalmente diferente a la nuestra. ¿Cómo vamos a manejar eso? No, realmente no. Mira, y de hecho te puedo decir que llevamos mucho tiempo viviendo un tiempo marciano, mucha gente que estamos involucrados en todas estas cosas, porque la operación que se hace de estas naves la hacemos en tiempo marciano. Es decir, ese desfase de solo 37 minutos al día que hay entre la duración del día marciano, que lo llamamos sol, por diferenciarlo, y del día terrestre, que lo llamamos día, obliga a que tú las operaciones las tienes que hacer pues cuando toca de día, cuando toca de noche, toca de noche. No, la diferencia ahí es de 37 minutos al día, o sea, no es una diferencia apreciable. Me refería al envejecimiento de las personas. No, porque esos temas, que ya veo por dónde vas, por temas relativistas, pero eso es cuando uno se mueve a velocidades próximas a la velocidad de la luz, okay. No es el caso. Y la segunda pregunta, ¿necesitaremos nuevas tecnologías de comunicación como un entrelazamiento cuántico que está en desarrollo? Sí. Pero... Sí, desde luego con las tecnologías actuales, ya sean radio u ópticas, está el problema de la velocidad de la luz. No me atrevo a decirte lo realista que pueda llegar a ser eso. Desde luego con tecnologías... no, o sea, ahora, ese problema de retardo en las comunicaciones más no tiene solución. He recordado la pregunta. El agua está en forma de hielo en Marte. Bueno, a suficiente profundidad está en forma líquida. Pero yo digo es que si se trae ese hielo en principio yo tengo entendido que el agua líquida en Marte por la presión se sublima. Sí. ¿Qué harías? ¿El hielo lo llevas a un sitio cerrado y se convierte en agua? No, claro, lo tienes que tener en contenedores. Todas estas cosas, que las he contado así en esta charla, lógicamente, muchas de ellas tienen sus complejidades, ¿no? Por ejemplo, almacenar ese CH4 del que hablaba, son cosas que requieren almacenamientos criogénicos, incluso tienen que estar a temperaturas muy bajas para que eso sea un líquido, en fin, y lo que estaba mencionando usted, efectivamente es así, a la presión atmosférica que hay en Marte está por debajo de la presión correspondiente a lo que se llama el punto triple del agua, no sé si conoce un poquito, la cuestión es que no existe el agua líquida a esa presión, la tenemos hielo o gaseosa. Pero evidentemente tú cuando las traes, estamos hablando siempre de lo mismo, de trabajar en zonas presurizadas, como decíamos hace un momento, en contenedores, etcétera, etcétera. Sí. El agua líquida está a mucha profundidad, el hielo no. El hielo está... Sí, la que está tan profunda, ahora mismo lo veo, no para 20 años.
Ahí te digo unos pocos más. Bueno, yo tan técnico no sé las cosas y no sé hasta qué punto pueden ser un poco, a lo mejor tontas las preguntas, pero Ninguna pregunta es tonta. como simple aficionada, ¿cuánto tiempo crees, personalmente, que puede pasar hasta que haya una mini civilización ahí? Personalmente. o Mini sea, civilización lo veo lo que puede haber es esas últimas infografías que decía, ¿no? de National Geographic, es decir, que hayan ido, pues al final, no sé, 6 o 8 tripulaciones con sus hábitats y entonces poco a poco se va montando una especie de pueblecito, ¿no? Ya pensando en civilización, como la entendemos, estaríamos hablando de que vaya mucha gente y de poder vivir en otras condiciones, entonces no sería esto de lo que estamos hablando. Ya pasaría por cosas que a día de hoy son ciencia ficción. Son ciencia ficción, pero hay estudios muy serios acerca de ellas, como es la terraformación de Marte, ¿no? Que seguro que has oído hablar, en las posibilidades de cómo transformar Marte para que sea habitable directamente, sin necesidad de tanta parafernalia, ¿no? Que podemos estar allí. Y se han hecho estudios serios. Por ejemplo, este señor que mencionaba, el que inventó Marte Directo, es uno de ellos. Las estimaciones, por ejemplo, que este señor ha hecho en algunos de sus estudios para simplemente aumentar la presión de la atmósfera marciana, que se puede hacer de varias formas. La primera de ellas sería tratar de calentar el hielo de los polos para que se sublime ese CO2 que hay allí y aumente la presión, que además haría un efecto invernadero, subiría la temperatura, en fin, es un tema muy largo de explicar. Las estimaciones son que hacen falta por lo menos del orden de 300-400 años que eso se hubiera conseguido y estuviera funcionando, que ahora mismo no existe la tecnología para poner un espejo en el cielo que caliente los polos, desde que eso fuera posible empezar a hacerlo, unos 400 años para que se alcanzara una presión que sería del orden de 1/3 de la terrestre, que nos empezaría a permitir vivir allí. Es decir, ahora mismo es ciencia ficción todo eso. Y luego has hablado un poco de esos cubos que estabas comparando con árboles para que dieran el oxígeno. Sí. Por ejemplo, si hacemos esas cuevas que habías dicho de hormigas, y aparte de lo que acabas de decir de hielo y todo eso, ponemos esos cubitos a unos metros, no sé si nos puedes un poco más hablar de eso también. Que me ¿En el parece muy subsuelo? interesante. Sí. O por ejemplo, si lo ponemos también, en la superficie, por ejemplo, también. En la superficie, a ver, una cosa que preocupa, que bueno, igual preocupa en exceso, según cómo se enfoque, es, como os decía, la cuestión de la radiación. No he mencionado la radiación. La radiación espacial es una cosa que yo creo que no es tan preocupante, salvo que se produzcan cierto tipo de eventos solares, que pueden emitir mucha radiación en un espacio corto de tiempo. Y el ser humano, cuando recibe mucha radiación en un espacio corto de tiempo, es cuando tiene problemas. Esa misma dosis de radiación en 10 años no tendría por qué matarte, ¿no? Entonces sí se piensa en cómo protegerte de la radiación, y luego hay cuestiones de aislamiento térmico. Entonces lo de estar en el subsuelo es mejor, estar más calentito. Sí se han planteado hábitats que son, pues incluso casi elementos inflables, con los materiales que sean resistentes y tal, y que luego les eches un par de metros de tierra marciana encima. Es decir, sí hay planteamiento de ese estilo. Es probablemente un poco la evolución, lo que os decía, en 3 pasos, ¿no? Como se plantea. Primero, el hábitat lo tendríamos que llevar allí, y sería pues como una lata de atún, ¿no? Con un cilindro, lo que puedes llevar en la nave, aterriza y vives ahí. Después estaría el conseguir hacer esas impresiones 3D, y lo último probablemente una mezcla de casas medio subterráneas, medio cubiertas, con suelo de Marte también. Bueno. Hola, buenas. Hola. Regresando a los motivos para realizar todo esto, hombre, yo imaginando, supongo que yo contemplo 3 motivaciones: el motivo de la exploración, el razonamiento de que si el país que desarrolle todas esas tecnologías tiene un desarrollo tecnológico y científico más potente que le da opciones para dominar otras áreas tecnológicas o industriales, pero la tercera pata que me imagino yo sería que hubiera algún tipo de beneficio económico detrás de todas estas operaciones. En la exploración espacial cercana, todos los satélites dan una serie de prestaciones que efectivamente justifican los gastos,
pero en la exploración más alejada de la Luna o de Marte, ¿hay algún campo de negocio que se contemple o hay algo que lo justifique aparte? Minería. Minería, sí. Y se habla de la minería de asteroides, por ejemplo. Es decir, sí, encontrar materiales que sean muy raros en la Tierra, que tengan su utilidad, del tipo que sea, y que se sepa o se crea que podemos encontrar en esos otros sitios. Sí. La minería es probablemente la más importante si nos vamos a una cuestión puramente económica. Bueno, hay pues algunas variantes de hidrógeno, por ejemplo, en la Luna, que no hay aquí, que son interesantes. Hay minerales que sí se han identificado en asteroides, que deben existir. Sí, evidentemente, bueno, pero no nos traigamos, pero no, hombre, porque muchas de estas cosas se saben por instrumentos remotos, lógicamente, ¿no? Entonces yo creo que la minería es probablemente, no voy a decir el único, pero el principal si nos limitamos a cuestiones económicas. Sí. Yo te quería preguntar por todos estos vehículos que se envían para investigar, ¿requieren de algún tipo de mantenimiento? ¿Y cómo se hace? O sea, el tema de si se rompe alguna pieza, hay recambios. O... No, todos estos que se han mandado hasta ahora, mientras no sea exploración humana, que puede ir una persona y reparar, el espacio es precisamente la imposibilidad de reparar nada, porque no hay nadie para hacerlo. Es precisamente lo que justifica que dediquemos tanto esfuerzo y tanto tiempo y tantos millones a ensayar, que lo que se utiliza sean componentes, sistemas, mecanismos, lo que sea, de altísima fiabilidad, que quiere decir que se les han hecho unos ensayos, no te puedes ni imaginar, podría estar rato hablando solo de los ensayos que se hacen a componentes que se mandan al espacio, precisamente por eso, porque tú mandas algo para arriba, falla y no. Entonces, lo típico que nos ha pasado a todos de me compro no sé qué aparato electrónico y al cabo de una semana ha dejado de funcionar, es un problema de fiabilidad. Aleatoriamente, es pura estadística, en una cadena de producción de chips, por ejemplo, pues es normal que uno de cada no sé cuántos falle. Ese uno de cada no sé cuántos en el espacio no nos sucede, porque se les hacen tal cantidad de pruebas que encuentras los que puedan ser defectuosos y los descartas. Te cuesta una pasta. Para que te hagas una idea te puedo dar una cifra. Mira, los microprocesadores que nosotros solemos emplear, versiones comerciales, versiones que te las compras además en la tienda de, no sé, 20, 30 euros. Una única de esas pastillas, el que nosotros mandamos a Marte o a la órbita terrestre, 20 y muchos mil, 30.000 euros. Una pastilla, que además el fabricante te dice, no, yo no te vendo una, te obligo a comprar un mínimo de 5, porque yo tengo que hacer tal cantidad de cosas que no me compensa. Entonces, 150.000 euros el microprocesador. Ya tú multiplica por la cantidad de componentes, por eso es tan caro el espacio. La única vez que se ha hecho algo como lo que tú estás contando, que seguramente lo recuerdas, es cuando se fue a reparar el Hubble en órbita, que tenía un problema con una óptica y sí subieron astronautas a repararlo, porque es que eso valía mucho como para no hacerlo, ¿no? Pero estaba aquí al lado. Marte, obviamente no. Hola, buenas noches. Buenas noches. El astronauta este ruso que estuvo 300 días en la... sin gravedad. No, sin presión, que estuvo en órbita... No, que estuvo... cuando estás en la cámara, cuando estás en las cámaras que no tienes presión, cuando están sin compresión, que están flotando en las naves... Sin gravedad. Sin gravedad. Cuando están sin gravedad. Sí. ¿Tuvo alguna repercusión? Porque luego yo sé que lo oí, que se estudió mucho medicina, a veces había repercusión en el flujo sanguíneo, en el corazón, y no se oyeron luego respuestas. Sí, y sobre todo en los huesos. Los huesos es lo que más sufre. Pero los astronautas cuando están allí les ponen programas de ejercicios que ayudan a que eso sea mucho más liviano. Esos problemas surjan de manera mucho más lenta. Cuando luego ellos llegan a la Tierra, en unas poquitas semanas están recuperados. Es decir, sí hay un efecto de la ausencia de gravedad. Y aparte del efecto negativo, ¿hay algún beneficio? Muy bien, pues ahí me pilla, la verdad que no lo sé. Hombre, el beneficio si en vez de en la Estación Espacial Internacional fuera en Marte,
pues está claro que un cuerpo humano que ha crecido en gravedad un G llega a 0,38 Gs y un salto así, pues yo llegaría hasta la puerta, ¿no? Bueno, pues sería un poco Superman, pero... beneficio de envejecer menos, las células menos estropeadas... No, que va. Algo que favoreciera. No, al contrario. Gracias. Ahí al fondo. Mi pregunta está un poquito más dirigida al título de la conferencia, porque el momento que la leí me llamó un poquito la atención, que se llama Marte, la última frontera. Y quería preguntarte si a nivel personal crees que realmente es nuestra última frontera actualmente. A ver, es una expresión que se utiliza referido a la exploración, esa exploración de la que hablaba, ¿no? Pues la primera vez que se llega al Everest, como cuando se buscan las fuentes del Nilo, o se llega al Polo Sur, se llega al Polo Norte, etcétera, etcétera. En ese sentido parece como que en el planeta Tierra está ya todo explorado. Entonces nuestra última frontera realmente es el espacio. Lo que ocurre que, bueno, que al espacio también hemos salido ya mucho, ¿no? Yo creo que la siguiente frontera es efectivamente que haya una presencia humana en otros cuerpos. Será antes en la Luna, seguramente, pues es más que probable, que se va a ir otra vez a la Luna, eso va a ser inmediato, en un par de años estaremos otra vez en la Luna. Pero bueno, va en ese sentido, ¿no? Que si es la última frontera, hombre, pues a mí me gustaría poder viajar en el tiempo o teletransportarme. Fronteras hay muchas, pero bueno, el título de la charla es en ese sentido. Otra vez yo. Puede parecer chanza, y casi que lo es, pero me llama la atención estos experimentos de convivencia de astronautas reproduciendo las condiciones de aislamiento y de soledad entre ellos, aunque están acompañados. Me llaman la atención esos experimentos, y me pregunto si, bueno, supongo que efectivamente se extraerán conclusiones psicológicas sobre la convivencia y demás. Este tipo de experimentos nos pueden dar esperanzas de que convivamos el resto, los que no estamos allí, el resto de la sociedad, por cosas, me interesa por cosas que pasan y tal. Hombre, pues actualmente, mira, veníamos hablando en el coche, me contaba Vicente algunas cosas y le decía, si es que está todo tan polarizado, así que, mira, no querría terminar hablando de política, pero me lo pones a huevo. Pues no sé qué decirte. Lo que sí demuestra eso, cómo está el ambiente en general, ¿no? En el mundo, quiero decir que ya no solo en España, que lo está, que te vas a Estados Unidos y te encuentras lo mismo, y, bueno, no sé. Es que probablemente sí es útil hacer estos experimentos, porque efectivamente nunca sabes por dónde puedes saltar. El meter a 4, 6, 8, 10 personas a convivir 500 días aquí, en esta sala, que sí, tendría sus divisiones, habría su cocina y su no sé qué, pero en esta sala, pues sí, pueden saltar chispas, ¿no? En un momento dado, o sea, ¿qué sentido tienen? Sí. No soy capaz de profundizar, tengo que reconocer que no es mi principal interés, no he leído nunca un informe final de uno de estos experimentos, si te soy sincero, pero desde luego algo me dice que relevantes tienen que ser, sí. Claro, acuérdate de las imágenes de los astronautas de las misiones Apolo en la Luna, ¿no? Que daban un salto así y parecía que flotaban. Ah, no, pero sí, no, pero es que eso es un tema de presión, esto es gravedad. La gravedad no la vas a conseguir aumentar. Con saltos y cogiendo bueno, a ver, como la expansión. Lo he dicho muy exagerado que llegaría a la puerta, realmente llegar hasta acá al lado. Como la Estación Espacial Internacional estarán allí. No, porque en la Estación Espacial Internacional sí que estás en microgravedad. Sí que gravedad cero. Ya, allí sí que hay un poco, vale. Allí hay, no un poco, hay casi un 40% de la terrestre. O sea, ahí te moverías muy normalito. Más ligero, más suelto, pero vale. Sí, ni siquiera como en la Luna. Y la Luna, si recuerdas esas imágenes, pues sí, saltaban así un poco y llegaban hasta la silla. En Marte mucho menos. La gravedad lunar es un sexto más o menos de la terrestre, y la de Marte pues es en torno a un 40%.
Bueno, pues es algo que se me acaba de ocurrir. ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, es que, o sea, yo estoy pensando a mucho tiempo que nosotros como especie humana podamos evolucionar, o sea, en ese entorno y llegar a un punto en que no necesitemos, pues, de un traje o algo así, pues, no sé. No, eso no creo que pueda suceder. No creo que pueda suceder. O sea, o consigues en ese hipotético futuro lejanísimo lo que hablábamos antes, ¿no? Transformar Marte para que tenga unas condiciones muy parecidas a las de la Tierra. O date cuenta que es que ahora mismo eso sucede cuando la evolución, ¿no? la natural, millones de años, y cuando las especies animales están sometidas a unas condiciones, de repente sucede una mutación, esta mutación encaja mejor con el entorno en que te mueves, te da cierta ventaja, entonces eso difícilmente sería el caso. Quiero decir, tú nunca, sin haber generado antes esas condiciones, tú no podrías salir fuera a Marte y quitarte el casco, porque te mueres instantáneamente. Entonces ya no vas a evolucionar mucho ni nada. No, eso yo lo veo más ciencia ficción todavía. Vale, gracias. Antes de que existieran esas condiciones, una vez que generes unos entornos en donde pueda haber vida, pues para empezar habría que llenarlo de vida. Quiere decir que ya habría que cultivar de manera normal, probablemente querríamos llevar animales, insectos, bueno, y ya a partir de ahí entras en otro mundo, evidentemente. Sí. Yo aprovecharé para, cuando se habla de una misión y estar involucrado en una misión de la NASA, en varias en este caso para vosotros, ¿cuánto tiempo lleva desde que aceptan un determinado instrumento, descartan otros, se desarrolla, se lanza y se obtienen resultados? Mira, en estas últimas es que depende de casos y de cómo evolucionan las misiones. Por ejemplo, ExoMars, las europeas, esta que se ha suspendido por la guerra, originalmente iba a ser, bueno, que esto también es gracioso, se llamaba ExoMars 2018, luego fue ExoMars 2020, luego fue ExoMars 2022 y ahora es ExoMars. Se supone que la lanzaremos en 2028 con otro tipo de trayectoria y llegará en 2030. Allí hay gente que empezó a trabajar en el 2000. O sea, para cuando lleguen a Marte llevarán 30 años, pero claro, con muchos accidentes por medio, ¿no? Una cosa un poco más normal, cuando nosotros nos unimos, por ejemplo, a esta última de NASA, Perseverance, el año 2014. Hay todos unos previos, porque mi grupo en particular no, pero el Centro de Astrobiología del LINT, que es INTACESIC, junto con varias empresas y demás que han participado, ellos ya habían participado en Curiosity, entonces hay una cierta herencia, ¿no? Hay cosas que se hacen igual, tal cual. Si no, probablemente en 6 años no las desarrollas. Yo diría que 10 años para un instrumento medianamente decente y tal, puede ser una cosa más normal. Mucho tiempo, ¿no? Es mucho 30 años tiempo, es mucho tiempo. prácticamente. Sí, y la gente de las misiones, porque cuando hablas con ellos, con gente de JPL, estás con ellos ahí, no, es que este es el que era no sé qué papel en tal misión. Y hablas con ellos y descubres que igual en toda su carrera han participado en 3 misiones. Claro, si están de verdad muy involucrados en una misión, la misión, porque una cosa es el instrumento, pero claro, es que nuestro cacharrito es lo de menos, es así, el rover es 1 tonelada, nuestros cacharros todos juntos pesarán, ahora mismo cualquier cosa que te diga te miento, pero en torno a 3 kilos quizás. Es que no tiene nada que ver y son infinitamente más simples que todo lo que ha llevado a hacer que ese rover entre, es decir, la parte más gorda del trabajo está allí. Entonces muchas de estas personas su vida profesional igual hacen, incluso te diría que 2 misiones. Una cosa más. Y a nivel de competitividad, porque me imagino que se propondrán para todos estos rovers multitud de instrumentos, Sí. y tienen que seleccionar el tuyo frente a... Sí, eso es así. Todas las misiones científicas en general, NASA, ESA, lo que hacen es que convocan lo que llaman un anuncio de oportunidad, que consiste en que dicen, hemos decidido hacer tal misión, los objetivos científicos son estos, y un poco las condiciones son estas, este calendario, pues, cuentas con estos recursos, tal, propónganse instrumentos. Y entonces se da un plazo, 3, 4, 6 meses,
y grupos de todo el mundo hacen sus propuestas. Y entonces hay un panel científico y técnico de evaluadores de las agencias, habitualmente paneles internacionales, no tienen porque aunque sea una misión solo de NASA, no serán todo americanos, etcétera, etcétera, que evalúan todas las propuestas, las puntúan, normalmente con criterios de valor científico, de viabilidad técnica, de madurez tecnológica, una serie de criterios. Y seleccionan y dicen, pues habéis ganado tú y tú. Y eso, te hacen un hueco y los demás para el siguiente. Bueno, pues, nada, yo quería terminar, porque cuando decías de lo de estar orgullosos de todo lo que se ha logrado en el espacio, bueno, en este caso vosotros, yo quería decir que no solo han sido seleccionados para una misión, sino para varias. Y la NASA no tiene piedad con nadie. Si hacen algo mal, se van a la calle ya. Y ellos han conseguido no una vez, sino varias, repetir con la NASA, luego lo debéis de hacer excelente, bueno, seguro. Felicidades a ti y a tu equipo. Intentamos. Y gracias por la charla. Gracias.